Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Oscar y el día de hoy tenemos como invitado al gran José Luis Abado. De verdad, es un honor tenerte aquí. José Luis estudia en Stanford, Ciencias Políticas y Economía, ¿verdad? La verdad, chicos, es un ídolo de los poemas y ahorita les voy a comentar un poco más. Pero José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Oscar, muchas gracias a ti y todos aquellos que nos están escuchando en estos momentos. Es una dicha inmensa poder conversar con ustedes y poder tener esta oportunidad para contarles un poco de mi historia y espero que en ella encuentren algo más que diatribas insensatas y pueda serles útil a manera de reflexión en algún momento. No sé yo qué tan interesante sea mi vida, pero al menos quizá sepa contarla de una forma interesante. Muchas gracias, Oscar, y es un gusto hablar contigo. Igualmente, José Luis, estoy segurísimo que las harás contar de una forma súper interesante. Bueno, y hablando de historia, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es José Luis Abado? ¿Quién es José Luis Sabao? Es una pregunta muy curiosa, Oscar, porque aunque sea común y quizá una forma intuitiva de iniciar toda conversación o entrevista, la puedo responder de manera interesante, dado que no soy el único José Luis Sabao que existe. Mis padres, a la hora de mi nacimiento, fueron tan originales como para ponerme el mismo nombre que mi padre tenía. Mi padre igual se llama José Luis Sabao. A su vez, un tío abuelo se llamaba José Luis Abau. Es un hombre que ha estado en la familia por muchas generaciones. Entonces, cuando me preguntas quién es José Luis Abau, pues sabemos muchos. Y quizá de ello puedo utilizarlo como hincapié para decirte que mi historia no inicia conmigo, inicia muchos años antes. Inicia en España, cuando tres de mis abuelos se van durante la época de Franco para llegar a México, escapando y buscando mejores oportunidades. Unos de ellos, otros simplemente por trabajo que se les ofreció. Sería incorrecto decir que todos mis abuelos fueron refugiados durante la época de la dictadura franquista, como mucha gente que acaba en México. Mis abuelos llegan a la Ciudad de México de manera separada, nacen mi padre y mi madre, se conocen en la capital y eventualmente mis padres deciden mudarse de la capital a Cozumel, que es una isla en el Caribe mexicano cerca de Cancún. Yo nazco en Cozumel el 10 de febrero del 2000, como verás, Cerca de San cercanos estamos Valentín. de San Valentín y cercanos ya ahorita a mi cumpleaños, pero crezco toda la infancia y adolescencia en Cozumel y es donde podría decirte este inicio de quién soy de manera histórica. De manera personal, soy un hombre apasionado en todos los sentidos, apasionado de mis estudios, en las ciencias políticas y la economía, pero apasionado de la literatura y de la vida misma, y de simplemente sentirme vivo y encontrar aquellas cosas que me conecten con nuestro sentimiento de humanidad. Te cuento algo, José Luis. Mi nombre es Oscar. Como mi papá también se llama Oscar. Mi abuelito se llama Oscar. Así que técnicamente soy Oscar tercero. Y todos son como Oscar Clemente. ¿No? Oscar Clemente, Oscar Clemente. Entonces, sí, Es, que por ese lado entiendo. es muy común, es un patrón latinoamericano. Mucha gente lo critica, es curioso. Cien años de soledad, que es quizá la mejor novela que se ha escrito en español, es criticada siempre porque todos los personajes principales se llaman José Arcadio o Aureliano. Uh, y curiosamente, cuando la tradujeron al inglés, los lectores estadounidenses encontraban la novela tan confusa que el traductor hizo un árbol genealógico para que la gente no se perdiera, que García Márquez no tenía la intención de ponerlo en la versión latinoamericana. Y en parte es porque para nosotros es tan común que todos se llamen igual, que tiene su encanto. Creo que es el tener que hacer propio algo que ha existido por mucho tiempo. No me había dado cuenta de eso, pero sí tiene sentido, ¿no? Creo que cada Oscar Clemente tiene su toque diferente y cada José Luis Abado también. Sí, definitivamente, aunque todos volteen cuando digan Oscar Clemente, me imagino que tendrán algún apodo y una forma de decirse, igual que en mi casa hay formas de decirse y cariño que se Ah, tienen personas. es verdad. Eso de los apodos, ¿tú crees que es algo muy latino o si es en general? No, todo el mundo, sería insensato e incierto decir que es solamente latinoamericano. Todo el mundo desarrolla apodos, pero en América Latina son muy comunes. Es lo que sí diría, que en Estados Unidos, digamos, se limitan a apodos sensatos. A los John les dicen Jack, al, los Roberts les dicen Bob, pero
En México, si tuviste la mala suerte de nacer con orejas grandes, te van a decir Dumbo. O, o si tienes, sí, o sea, si uno nace con dientes grandes, le van a decir el castor. Es cuestiones de ese estilo. Venga, o sea, a mí, por ejemplo, todos en la preparatoria me conocían como Bowie, porque no era suficiente recordar meramente mi apellido, José Luis Abau, sino que decidieron acortarlo y darle una vocal extra. Entonces me llamaban Bau en un principio y luego Bowie, y así se ha quedado. Pero por eso digo, no sé si es algo exclusivamente latinoamericano, creo que todas las culturas participan en el crear apodos, pero América Latina tiene una creatividad especial en hacerlo y una constancia admirable. Sí, tengo tres hermanos y todos, Ujú. ya desde los más normalitos, como para que cuando la gente, cuando hay gente por ahí, y ya de los más hardcore cuando ya estamos solos, ¿no? Claro. Por ejemplo, creo que mi hermano Sebastián tiene 100 apodos, más o menos. Creo que las semanas le ponemos un apodo nuevo. Por ejemplo, mi hermana, la menor, le decimos Pan. Ok. ¿Por qué? Es algo súper confuso, porque lo que pasa es que como es la única mujer, nosotros separamos dando besos, ¿no? Y es la menor. Entonces, mi hermano, el que me sigue, decía que sus cachetes eran muy jugosos, entonces le puso jugo, ¿no? Y después, de jugo, como comíamos en el desayuno pan con jugo, dijo, le empezó a decir pan con jugo, y después del pan con jugo puso pan, y se quedó como pan. Y siempre son estas historias que en Estados Unidos no es común. Venga, encontrarás alguna persona que cambie su nombre a una forma más corta, pero por lo general no llegan a estas locuras latinoamericanas. Así que eso es lo que yo diría. Todos, el apodo es común y es una forma de hacer propio un nombre que ha sido heredado. Y bueno, José Luis, hablando de los poemas, ¿No? sé que tú has redactado poemas, y la verdad yo los he visto, y a mí me gustó uno muy particular que es Quiero quererte. Perdón. ¿Sí? ¿Qué nos Eh, puedes decir de tu faceta poética? Pues no sé qué tanto lo llamaría una faceta, porque eso implicaría que tiene un inicio y un fin. Y mientras puedo decir con certeza que un inicio tiene, desconozco si tiene un fin. Ah, disfruto mucho escribir poesía y disfruto mucho pensar en forma poética y en extender los dominios del español a tanto lugar como me sea posible. Creo que la poesía es liberadora, es algo que nos permite poner en meras oraciones eso que sentimos, eso que pensamos que es inefable. Mira, eso es lo mágico de la poesía, si decirlo, y es que eh, desafía nuestro ser, nos hace darnos cuenta que aquello que sentimos lo podemos reflejar de otras formas y hacer que otros se sientan de la misma manera. Y no sé si haga que la gente se sienta así, o sea, creo que los poemas que he escrito son decentes y alguno que otro es muy bueno, pero disfruto mucho escribirlos y yo cada vez que los leo me siento muy especial, que es para mí lo que más importa. No, sí, estoy súper de acuerdo, pero me pareció curioso cómo es que empezaste con la poesía, ¿verdad? O sea, Eso inició, o sea, inicié con la poesía como un reto personal, porque leía muchas novelas y mucho cuento y mucha filosofía. La poesía había sido una sección de la literatura que me esquivaba, me eludía, o sea, no había forma en que entrase en mí. Había ciertos poemas que me gustaban mucho porque le gustaban a mi abuela. La rima, me parece 53 de Becker, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Esa siempre me ha gustado, por supuesto, como todo latinoamericano, el poema 20 de Neruda, puedo escribir los versos más tristes esta noche, pero nunca me había puesto de manera seria y metódica a estudiar poesía y a encontrarle cariño, en parte porque me parecía, como creo nos pasa a tantos otros, una disciplina ajena, difícil, que por más corto que sea un poema, es difícil comprenderlos. de descifrar, ¿no? A veces, Sí, mm, bueno, ahora creo, estoy convencido en lo que decía T.S. Eliot, que la mejor poesía puede mover al lector antes de ser comprendida, pero en su momento estaba igual, pensaba estas cosas son indescifrables y está el estereotipo que solemos leer de más en los poemas y nunca sabremos qué es lo que tenía intencionado un autor. Pero por eso, por esta y muchas otras razones, no había entrado en la poesía hasta que en enero
del 2019, me parece que es, me propongo leer un poema al día. Dije, vamos a matar esta ignorancia. Tenía un libro de Lope de Vega en su momento y dije, vamos a leer un poema de Lope de Vega al día. Y poco a poco fui haciéndolo más y eventualmente leía 30 poemas al día. Ya ahora leo un poquillo menos porque tengo otros compromisos de lectura igual de interesantes para mí, pero la poesía nació de este compromiso y del querer entender esta rama de expresión que ha sido gran parte de la historia de la humanidad y que había ignorado hasta ese momento de mi vida y que ahora me es imposible pensar en una vida donde no tenía poesía. Hay un poema de Neruda, el soneto 22, que inicia con un muy poético: ¿cuántas veces amor te amé sin saber cómo ni cuándo? Creo que es el principio. No piensen que puedo citar todo de memoria, lo más probable es que esté haciendo un trabajo terrible y esté diciendo paráfrasis enormes, pero el sentimiento que quiero expresar es ese, que hay ocasiones en las cuales algo cambia en tu vida y todo se reescribe, que cuántas veces amaste a una persona sin saber que esa persona existía, porque el pasado mismo, en el momento en el que te enamoras, cambia su sentido. Y la vida misma cambia con la poesía. Suele decirse de forma chistosa que hay ciertos poemas que lees por 5 minutos y piensas en ellos una vida entera. Y eso es lo que yo opino de la literatura y de la poesía. Pero estoy siendo muy exagerado y quizá diciendo muy pocas cosas, que es igual uno de los grandes vicios de la poesía. Pero todo lo que has dicho se escuchó muy bonito. A veces es como si la poesía saliera de tu boca, ¿sabes? O sea, así natural. No sé si... No sé si es natural, pero disfruto mucho hablar y del el buen habla de hispana. Todos mis amigos una vez me dijeron, muy curiosamente, que es impresionante que suene tan bien en español y tan estúpido en inglés. Pero yo quiero mucho el habla hispana y creo que el habla hispana es... Es que creo que el idioma español es muy romántico, ¿no? Sí, bueno, mi abuela solía decir, te voy a contar, Oscar, que, y bueno, suele decir, mi abuela sigue viva, no sé por qué utilicé el pretérito sin sentido, pero toco madera, pero mi abuela solía decir que para hablar de negocios hay que hablar en inglés, para hablar de amor hay que hablar en francés, pero con Dios solamente se puede hablar en español. No sé mucho qué significa, pero siempre lo he tomado como un hiperrespeto al español. No es un nacionalismo porque el español no tiene fronteras nacionales, lo hablan docenas de países y millares de personas en el mundo. Así que aún así yo creo que el español tiene un encanto fascinante. No por nada, Cien años de soledad solo pudo haberse escrito en español. Oye, ¿y qué dices del francés? Y en general también qué dices de que en el español tengamos un te quiero, aparte de un te amo, ¿no? Creo que no existen otros idiomas. Yo creo que el te quiero y te amo, así como la división entre el verbo ser y estar, que en otros idiomas es uno solo, es quizás de las grandes contribuciones del habla hispana al mundo. Ahora, no, pues, si nos ponemos a pensar en que cuál es el idioma más específico, habremos de acabar que uno como el alemán es el mejor idioma de todos, pero lo más probable es que no sea cierto, porque en ser específico se pierde un poco el encanto. Yo adoro profundamente la diferencia entre el verbo querer y el verbo amar, y el verbo adorar. Creo que estas escalas de amor son increíbles, y que es de las cosas más difíciles de explicar especialmente a los angloparlantes, porque yo siempre siento que uso el verbo to love en inglés de manera muy sencilla, muy común, cuando debería ser más recluido, evitarlo a toda costa, pero es que en español querer a alguien es muy común. Ya lo decía José José en su canción, todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y Exacto. es una tragedia pensar que hay gente que vive con una visión lingüística que les impide diferenciar entre la sutileza del cariño y la intensidad del amar. Es verdad, es verdad. Yo no sé cómo pueden vivir solo con un te amo, ¿no? Con un I love you, o con un... en italiano también, ¿no? Ti amo. O en francés, no sé si lo pronuncio bien, que es je t'aime. Probablemente lo... Sí, yo no sé, o sea, tengo conocimiento superficial de estos idiomas, pero habrá formas, Oscar, no creo. Siento que muchas veces cuando hablamos de las ventajas del español, caemos en discursos insensatos, xenófobos inclusive, que tratan de decir que el español es subjetivamente mejor a otros idiomas. Y hay cosas que creo son increíbles. Diferencia entre el verbo querer y amar, la diferencia entre el verbo ser y estar. Me parecen grandes contribuciones a nuestro idioma.
y a el estudio de las letras universales. Pero eso no implica que los franceses dejen de querer. Creo que hace mucho para la forma en la que es el mundo, pero encontrarán sus maneras distintas de verlo que son igual de valiosas. Toda perspectiva humana es igual de digna e igual de merecedora de nuestro respeto. Claro que sí. ¿Y qué tal? ¿Y cómo sientes los poemas en otros idiomas, por cierto? O sea, ¿cómo te causa Pues, el mismo impacto? pues creo que hay varias tradiciones poéticas, para ponerlo así. No te puedo decir, nunca he leído poemas en francés o en italiano. Mi ruso es muy rudimentario como para decirte que he leído a Pushkin bien. Cuando leo cosas en ruso las leo con un diccionario en mano, en cuyo caso sería más sensato decir que las leí en español con impedimentos. Pero en inglés sí he leído mucha poesía y creo que son poesías muy distintas y ambos te hacen sentir. Distintas digo porque la poesía inglesa en el siglo pasado toma un camino mucho más intelectual, o sea, como T.S. Eliot, Ezra Pound, que quieren hacerte pensar, reflexionar. Mientras que nosotros tenemos a figuras del estilo, como Octavio Paz. Octavio Paz es un poeta reflexivo, que tú no vas a salir de Octavio Paz sin cuestionarte por qué carajo estás vivo. Pero también tenemos esta gran corriente, que es quizá de las mejores contribuciones y que García Márquez llamó la mejor poesía que se había escrito el siglo pasado en cualquier idioma, y es la de Neruda, esta poesía amorosa y emotiva, que no te hace necesariamente reflexionar, pero sentir, que tú acabas un poema de Neruda, ya sean los poemas de amor o los poemas políticos, y tienes deseo de hacer algo, deseo de enamorarte, deseo de perder el amor, deseo de irte a una revolución, o sea, estas cosas poderosas. Lo mismo con Benedetti, y lo mismo con otros como Jaime Sabines, pero creo que por eso es una forma muy mala de contestar a tu es leer otros poetas, pero creo que sí hubo un rumbo latinoamericano muy meloso, digno de nuestra atención. Y tú dirías, porque hay mucha gente europea y en general de otros países, de otros lados del mundo, dicen que los latinos somos muy, muy románticos, ¿no? O sea, tú ves a los latinos haciendo locuras de amor acá. No sé si por México es igual, pero yo veo a muchos amigos que hacen locuras de amor a cada rato. Entonces, Pues, será que me falta mundo, ¿no? Pero es que yo lo veo como tan común. O sea, me parece lo más intuitivo, hacer todo por el amor, porque el amor es el combustible que mueve a nuestro mundo, y si no hay amor, ¿para qué vivimos? Entonces yo lo veo muy, muy intuitivo. No te puedo decir, tendría yo que haber viajado a todo el mundo, pero hay muchas culturas muy amorosas y bueno, hay muchas culturas africanas donde el amor es común. No quiero decir, ahora, no, tampoco quiero decir que la tradición de tener que declararse y pedir que seamos novios sea la mejor del mundo, simplemente es nuestras tradiciones latinoamericanas. Y si somos unos exagerados de lo peor y se manifiesta en nuestra literatura, para bien o para mal. y si alguien quisiera como empezar en este mundo de los poemas, de la literatura, más así como de poemas, ¿con qué poeta le recomendarías empezar? Con Pablo Neruda, no hay mejor poeta para iniciar. Pablo Neruda es el poeta más amable del mundo. O sea, Pablo Neruda es un hombre que te abre los brazos, te da la bienvenida al mundo de las letras y lo hace con una gentileza inigualable. Especialmente, yo creo que si uno quiere empezar a leer poesía, tiene que leer los 20 poemas de amor de Pablo Neruda, que son joyas, unas obras maestras, a pesar, y esto quizá va más enfocado a la audiencia que hoy nos escucha, que imagino son alumnos de edad temprana, y es que son gente, o sea, que como Neruda, eran muy jóvenes cuando inician la poesía. Neruda escribió los 20 poemas de amor cuando tenía entre 19 y 21 años. O sea, ese hombre a esas edades ya había revolucionado la literatura hispana, pero es un testimonio de que la literatura está siempre disponible a nosotros, que no tiene que ser algo ajeno y que siempre podemos accesarla y que un ser humano de la edad que tienen la gente que nos escucha ahora, o quizá más joven inclusive, ya fue capaz de sentir de esta forma y expresárselo a otros. Entonces, eso sería como leer un poema de Pablo Neruda al día, algo así. Pues sí, al día. Yo creo que mucho es cuestión de consistencia, de hacer patrones y seguirlos y comprometerse a hacer las cosas. Como generar micro hábitos, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, yo te digo, yo inicié con la poesía porque no sabía y me hice la promesa de leer un poema al día y eso me cambió la vida. Pero es cuestión de seguirlo. No sé, el día en el que fallas una sola vez es inaceptable porque ya rompiste tu hábito. Tienes que hacerlo todos y cada uno de los días sin cesar.
Y Borges una vez dijo, Oscar, que el leer es una forma de felicidad. No se le puede enseñar a la gente a ser feliz. Entonces, lean. Y si te gusta, felicidades, lo has logrado. O sea, no hay de más. Yo no me siento más vivo que con un libro en mano. Oye, ¿qué opinas del Aleph? El Aleph, bueno, todas las ficciones de Borges son impresionantes. El Aleph no lo he leído hace como 3 años. Sería incierto que te comentase de él. Los que estuve releyendo recientemente, y eso es una forma muy evasiva de hablar de tu pregunta, es que leí las ficciones y he estado pensando mucho en Funes el Memorioso, pero Cuéntanos. de Funes el Memorioso me gusta mucho esa idea de que todo mundo pensamos que nos gustaría tener la memoria perfecta y recordar todos los detalles, y en realidad si la tuviéramos sería horrible, que estaríamos condenados a recordar todos y cada una de las cosas que hemos visto y sería abrumador y tendríamos como el pobre Funes que vivir en un cuarto oscuro para no estar agobiados. Tiene sentido, tiene todo sentido. Sonia. Es como, Eso es lo que hace Borges, que Borges te dice, eso es lo que tú quieres, y luego te da una cachetada de realidad. sí, por ejemplo, creo que había uno de sus cuentos que era como, no sé si era dentro de la Aleph o algo así, que era como una persona inmortal, que era, que ya no quería hacerlo. O sea, porque creo que todo el mundo, todo el tiempo como que tú dices, pucha, no quiero morir, no quiero como vivir por siempre, tengo miedo a la muerte. Entonces él extiende ese concepto y, no sé, como tú dijiste, ¿no? Pues el más cruel de todos, en mi parecer, es que siempre los confundes, porque hay uno que creo que es la biblioteca de Babilonia o de Babel, o sea, siempre olvido cuál es cuál, porque hay uno que es la lotería del otro, o sea, uno es la lotería de Babel y otro es la biblioteca de Babilonia o algo así. Pero el de la biblioteca es un cuento en el que Borges prometió hacer lo que él siempre había soñado, y era una biblioteca infinita, donde están todos los libros del mundo. Pero lo que uno no se da cuenta es que para una biblioteca infinita hay infinitas cantidades de basura. O sea, hay libros que solo son la letra A una y otra y otra y otra vez, porque en la infinidad hay patrones insensatos. Entonces, Borges es muy bueno en demostrarnos que a veces aquello que queremos no es tan bonito como pensábamos. Sí, es increíble, José Luis, todo lo que sabes de literatura y de estas cosas, ¿verdad? Yo me quito el sombrero. Y creo que otra pregunta, no sé si se escucha la bulla de la construcción que está por ahí, así tipo latinoamericana. ¿Ok? No, No, la verdad no escucho. ya, No te genial, preocupes. buenísimo. Ah, ya te estaba diciendo que otra cosa que me parece interesante es lo de tu canal de YouTube. ¿Cómo Ah, así, sí. cómo así se te ocurrió crear ese canal? Tiene un montón de videos. Bueno, antes que nada, valdría la pena decir que el canal está en pausa. Bueno, está desactivado desde hace 4 años, pero inició por ahí de 2016 y nace de quitarme excusas, porque yo, como te digo, soy de Cozumel, que es una islita cerca de Cancún. Al ser una isla, los periódicos más grandes de México no es económicamente rentable enviar copias impresas. Entonces yo, el único periódico que tuve creciendo era un libro, uno llamado De Peso, que era un juego de palabras, porque era un periódico que valía un solo peso cuando yo era joven, y era un periódico con noticias de peso, porque eran accidentes automovilísticos e imágenes pornográficas. Entonces, el periodismo para mí, o sea, los periódicos para mí eran chistes, era lo que usabas para hacer piñatas cuando eras niño. Y en 2014, 2 años antes de que iniciara Odín, ocurre una tragedia en México en la cual 43 estudiantes normalistas en la comunidad de Iguala, de la escuela de Ayotzinapa, desaparecen en una coalición del gobierno municipal con un cártel llamado Guerreros Unidos. Y yo recuerdo ver esa noticia en el noticiero matutino con mi padre y sentirme devastado y sumamente ignorante de lo que ocurría en México. Desde entonces traté de leer mucho más las noticias y siempre batallé con el hábito. Por 2 años no podía motivarme a leer el periódico todas las mañanas. Y entonces dije, pues vamos a hacer algo para obligarme a hacerlo. Y de ahí nace Odín. Y Odín es ese canal de noticias que genero precisamente para obligarme a dar información todo el tiempo y tratar de modificar un poco las cosas. José Luis, ahora, no sé, noto un patrón como en tu vida, como que siempre te obligas a hacer algo, ¿no? Pero, Claro, pero ¿cómo así tienes esa fuerza de voluntad como para no dejar de leer un poema al día o subir constantemente todos esos videos, ¿no?
O sea, Pues yo creo muy sinceramente que la diferencia entre tener y querer es meramente hacer. Eh, Creo que si uno quiere lograr algo, tiene que dedicarse y hacerlo. Y simplemente porque no me gusta quedarme en el reino de las ideas a menos de que sea poesía. Me gusta materializarlo y tratar de lograr aquello que me propongo. Entonces, ¿cómo tengo la fuerza de voluntad? Es que no puedo ver un mundo en el que no la tenga. Me sería insensato. Si uno quiere llegar lejos, tiene que dedicarse y hacer las cosas. Y ahora, no quiero que sea algo malo el fallar o el no proponer de cosas enormes. Al contrario, tengo una serie de ensayos en contra de esta mentalidad un poco tóxica, pero creo que si uno quiere lograr un noticiero, tiene que hacerlo con mucha dedicación. Pero también valdría la pena resaltar, Oscar, que nunca ninguno de mis propósitos ha sido con querer ser famoso o exitoso. Todo ha sido con un deseo de mejorar como persona. Mi deseo, el noticiero lo inicié porque yo quería aprender de política, no porque quería que a otros aprendiesen. No era con un quiero ser famoso y ya. La literatura, como te digo, no nació porque yo quisiera ser un escritor que me pagasen, nació porque me gustaba y porque me apasionaba tanto que esas horas que dedico al día leyendo no son horas de trabajo. Por eso no estudio literatura, estudio ciencias políticas, porque lo último que quiero es que la literatura se me vuelva una un labor. negocio. Sí, un negocio. Bueno, un negocio eventualmente tendrá que ser, ¿no? Porque aún no vivimos en una sociedad en la cual me paguen meramente por respirar, pero es que yo se lo digo a todos mis amigos y te lo digo a ti igual, que el día en el que escribir me sea tedioso, dejo de escribir y ya. O sea, no hay más, pero de momento no hay nada que me dé más felicidad que escribir y que leer. Entonces, por eso es que me apasiono, porque es lo que me hace sentir vivo. Y venga, nuestra existencia es tan corta como para pasarla haciendo cosas que no nos gusten. Creo que también eso es algo del patrón que he visto en ti, es como que haces las cosas que te gustan, y, o sea, si te apasionan, y si te gusta, lo haces. Y Sí, sí, definitivamente. Y es como yo creo que tenemos que vivir. Hay tan poco tiempo, tan pocas horas. sí, es verdad. José Luis, y creo que eso tiene relación con otra pregunta que te iba a hacer, y es, ¿cómo así entraste a Stanford, no? O sea, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo tiene que ver esto de la pasión con eso mismo, no? Pues yo creo muy firmemente, y esto quizás sea un pecado capital mencionarlo, que lo que más importa no necesariamente son calificaciones, sino la forma en la que tú usas las oportunidades que tienes disponibles. Yo creo muy sinceramente en lo que te dice la oficina de admisión de Stanford y estas universidades de élite, y es que ellos están buscando a gente que con el contexto en el que vivieron hicieron lo más que pudieron. Es imposible comparar a un estudiante, digamos, de Cusco y de uno de Lima. O también es imposible comparar a un estudiante en la ciudad de Nueva York con un estudiante de Santa Isabel Cholula, Puebla, en mi natal México. Tienes que tener en cuenta de dónde vienen y qué es lo que han tenido que hacer para triunfar. Porque el triunfo no es una métrica objetiva, ¿eh? El triunfo es algo que varía de persona a persona. Así que, ¿cómo entré yo a Stanford? Creo que reflejando mi pasión por estas cosas, definitivamente siendo buen estudiante y dedicándole tiempo al estudio, que disfruté mucho en su momento en la preparatoria, pero haciendo mucho más las cosas que me interesaban fuera de la escuela. Dediqué muchísimo tiempo a este noticiero que tú mencionas, Odi Noticias, y creo que fue quizá lo que más ayudó a que yo entrase. No es meramente números en un papel y cómo te van un examen, es demostrar que tú vas a ser una persona que lograrás con esa educación cambiar al mundo. Porque al final de cuentas, estas universidades, si vamos a ser muy sinceros, cada alumno es una inversión y lo que quieren es que sus inversiones rindan. Entonces, pues, si tú quieres entrar a esta universidad, tienes que convencerlos que la inversión que van a hacer en ti es una inversión que va a pagar. Porque para ser cualquier persona, eso es muy fácil. O sea, pero si quieres cambiar el mundo, tienes que demostrarlo. Y José Luis, ¿qué opinas del examen? No sé si tú tomaste el SAT o el ACT, entonces época era obligatorio. Yo tomé el SAT. ¿Y qué tal? Bueno, yo soy completamente en contra de estos exámenes, o sea, y he sido muy vocal en contra de ellos y
Yo tomé el examen y no vuelvo a hablar de él. No, siempre en recursos como Incognity y otros me preguntan cuál fue mi calificación del SAT y no la doy porque el mero hecho de brindar mi información sería apoyar este sistema insensato. O sea, las gráficas son contundentes. ¿Ves? La calificación de una persona en la sección de matemáticas del SAT está perfectamente correlacionada con el nivel de ingresos de tu familia. O sea, siendo alguien que estudia economía yo, nunca encuentras, o sea, te lo digo muy sinceramente, Oscar, nunca encuentras datos tan bonitos como la correlación de la riqueza de tu familia con tu desempeño en el SAT. Y si lo único que estamos viendo es una métrica que lo que determina no es tu triunfo académico, sino que qué tan rica es tu familia y cuántos tutores te pueden pagar, me parece una forma muy insensata de medir a la gente y creo que todas las universidades deberían dejar de usarla. O sea, no hay sentido. Y una y otra vez se ha encontrado que el SAT es de las peores métricas para predecir el éxito de una persona. No, estoy completamente en contra. Además de que es insensato. Yo por eso admiro tanto a Stanford, que trata de ver el contexto de donde viene cada persona, porque tomar un mismo examen para millones de personas en todo el mundo y pensar que todas las personas las puedes evaluar con la misma métrica, eso es un pensamiento del, no, ni siquiera el siglo XX ni XIX, del siglo II después de Cristo. O sea, nos Eh, hemos quedado muy atrás. Eso lo hacían en las dinastías chinas. Ahora no veo por qué nos hemos quedado con esta ideología insensata. Ahora, sé que quizá esa no es la respuesta que tú querías, pero yo no puedo hablar sino con sinceridad. no, de hecho es una respuesta mucho mejor de la que esperaba, porque yo también estoy en contra no me gusta para nada el SAT, y me parece que esto del COVID, de alguna u otra forma, por lo menos en el proceso de aplicación a las universidades, el hacer que ya no sea obligatorio, ¿no? Sea opcional, por lo menos es un gran avance, ¿no? Yo creo que es un gran logro y espero, creo que todas las universidades van en dirección a dejar de usar el SAT. Tengo muchos amigos a favor del SAT y no lo entiendo. No he visto, mira, te lo digo muy sinceramente, Oscar, no he visto un solo argumento a favor del SAT. O sea, no entiendo. O sea, me gustaría que fuera un debate, pero no me parece un debate. Cuando lo único que está midiendo un examen es qué tan rica es tu familia, mejor simplemente pregunta por los estados financieros y ya. O sea, pero yo soy de la creencia radical que la educación de una persona no debe de depender de la profesión de sus padres. Y si el modelo económico en el que vivimos cumpliera sus promesas, tendríamos un modelo en el cual la gente puede triunfar sin importar de dónde venga. Igualdad de oportunidad. Y el SAT no da igualdad de oportunidad. Es un examen que finge ser igualdad de oportunidad porque todos tienen la misma oportunidad de tomarlo, pero los resultados van a variar contundentemente, no de cuánto estudies, sino de cuánto tiempo y dinero hayan puesto tus padres para que te vaya bien, de cuál escuela fue la que tú fuiste, de cuáles tutores tuviste acceso. José Luis, ¿y qué opinas del IB? O sea, porque también, digamos que de alguna u otra Ahora, forma se uno, parece al SAT en el sentido de que es como una misma vara para medir a todos, ¿no? pero el IB es un poco distinto, porque el IB sí se supondría, y ahora yo no estudié en IB, pero la idea del IB es distinta porque no es un sistema desregularizado, sino que hay un currículum común. O sea, la gente va a tomar IB matemáticas, ¿no? O sea, y eso te lo dice una persona que conoce tangencialmente el modelo IB, pero todo el mundo toma la clase de IB de matemáticas y todos toman un examen similar al final. Pero la idea es que todos tuvieron la misma preparación, mientras que para el SAT no hay forma de prepararte más que en general. O sea, no es que podemos, no hemos hecho todo nuestro modelo educativo enfocado en el SAT, que eso es lo que hacen en Estados Unidos, ¿eh? O sea, nada más que en América Latina no hemos caído en esas trampas, gracias a Dios. Pero creo que el IB es distinto, igual tiene sus problemas, es un modelo hasta cierto grado elitista, es un modelo en su gran mayoría privado, que excluye a una gran cantidad de personas que, pues por un lado, no pueden accesar financieramente a lo que costaría una escuela privada con IB, y seamos honestos, es que simplemente no se le puede otorgar becas a todas las personas que la merecen. Entonces, aun cuando hay avenidas para que la gente estudie en IB y haga enormes sacrificios, la verdad es que no es accesible para todo el mundo. Y hay mucha gente, mira, una de las cosas más brutales es que la carta de rechazo de Princeton todos los años dice, si aceptáramos a toda la gente calificada,
tendríamos que aceptar 3 veces la cantidad de personas para las que tenemos camas en la universidad. Hay mucha gente capacitada y simplemente no hay lugar. El IB se acerca más, pero el SAT es insensato. O sea, no. El que me dé un motivo a favor del SAT, le compro con mucho gusto un café y lo discutimos. Pero de momento yo soy muy, muy en contra del SAT. No, no te preocupes, estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que el IB tiene sus errores, tiene sus cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, me parece que, por ejemplo, en el área de matemáticas y todo lo que es ciencias, no se presta mucho para la creatividad, ¿no? Es algo muy como robótico, mecánico, pero Ujú. por otro lado siento que igual como de algún otro modo te obliga a llevar 6 cursos, ¿no? Y no necesariamente los que tú quieres o los que te gustan, pero más o menos terminas aprendiendo cosas que de otra forma no hubieras aprendido, ¿no? Y terminas siendo un perfil más integral, como dicen las personas, y experiencias que no hubieras llevado de otra forma, y conociendo personas que, y aparte de eso, creo que cuando hablas con alguien que ha llevado IB en otro lado del mundo, más o menos como que te No, entiende. bueno, no, bueno, o sea, yo no tomé IB, pero veo a los de IB encontrarse y es como pájaros migratorios que se encuentran en senderos alternos y se encuentran y se cuentan historias de cómo les fue en IB, literatura inglesa o no sé qué. Y siempre es muy bonito verlos porque hablan en su propio idioma, IBiense. Exacto, y siento que, por ejemplo, te terminas quedando con un bonito recuerdo y por eso terminas hablando de esos términos, pero siento que no es algo como que pasa igual con el SAT. No, no, bueno, sí he conocido a gente rara que disfrutó del SAT, pero creo que en su gran mayoría la gente piensa que es una métrica obsoleta, que hemos permitido que se quede por demasiado tiempo. Y la verdad desconozco muy bien el motivo por el cual hemos sido tan permisivos con una métrica tan mala. O sea, pues esto es insensato. Hay mucha gente que se está quedando sin entrar a lugares increíbles meramente por un examen arbitrario. ¿Y qué opinas de que ahora permitan el examen Duolingo, ya no solo como que exclusivamente el TOEFL? Ah, no sabía, pero ahí tendría, o sea, no sé, nunca he tomado el examen Duolingo, pero el TOEFL y el SAT tienen propósitos muy distintos, porque el TOEFL es para medir tu habilidad para conversar en un idioma, no es, o sea, el SAT está diseñado de cierta forma para destrozarte, o sea, te van a preguntar palabras que nunca nadie ha utilizado en la vida y te van a preguntar fórmulas matemáticas que solamente tienen un uso y es el de usarlas en el SAT. Um, el TOEFL es un examen muy práctico, es un examen meramente de qué tan bien dominas el inglés. Ujú. No sé cómo es el Duolingo, pero supongo que es lo mismo. Hay otros, creo que hay uno que es el IELTS, o sea, hay muchas IELTS. formas de demostrar tu habilidad en el habla inglesa. Y eso no tengo problema, Oscar, me parece A mí me adecuado. parece adecuado porque es más económico. Entonces, Eso sí me parece insensato, ¿eh? Que el precio de estos exámenes es exorbitante. sí, o Es que, sea, mira, no, hablamos siempre de cómo en América Latina, si tú trabajas duro, puedes llegar a Harvard, a Princeton, a Stanford, ¿no? Estas universidades de renombre. Pero la verdad es que es carísimo. O sea, nada más aplicar que son $150 del SAT, 75 por enviar tu aplicación a cada universidad, eh, $80 del TOEFL, o sea, son costos grandes y van sumando y sumando y sumando. Y eso asumiendo que solamente tomes los exámenes una vez, cuando la gran mayoría de gente los toma en 3 múltiples. veces, más o menos. Ahora, sí hay opciones para diferir el costo de los exámenes, pero es difícil accesarlas en su mayoría de las veces. Pero yo creo que simplemente debemos hacerlo mucho más accesible. O sea, la educación no debería ser un privilegio, debería ser un derecho, como casi todas las constituciones del mundo lo garantizan. Bueno, estábamos hablando de tu proceso de Stanford, entonces ya hablamos de un poco de algunas de tus extracurriculares, hablamos de los exámenes estandarizados, bueno, totalmente de acuerdo. ¿Y qué opinas de las cartas de recomendación? ¿Cómo así sientes que debería ser como la persona que te dé las cartas de recomendación? Yo creo que eso es mucho más importante, ¿eh? Yo creo que vale mucho más la carta de recomendación. Y bueno, casi siempre lo que más importa son cartas de recomendación, tu muestra de escritura, y luego extracurriculares y luego las calificaciones. Usualmente es la forma en la que describen. Y cambia dependiendo de la persona si les importa más tu escritura que las cartas de recomendación. Pero las cartas de recomendación son muy buenas. Especialmente para preparatoria, yo me iría por las personas, los profesores que mejor te conozcan, aquellos con los que hayas interactuado más, e inclusive aquellos que hayas encontrado más desafiantes, porque pueden escribirte
de alguna forma demostrando tu resiliencia y tu habilidad de perseverar, aunque no haya sido la clase en la que mejor te haya ido. Hay veces en las cuales todos nosotros sabemos que existe ese maestro, en mi caso era el maestro de física, con el cual un 8 en su clase era como un 11 en todas las demás, era imposible conseguirlo. Y esos maestros suelen ser grandes ayudas, pero es difícil, cada caso es individual, Oscar. Y en tu caso, Es un pleonasmo enorme el que acabo de decir, cada caso es individual, porque obviamente cada caso es individual, pero quise decir que cada caso es distinto. es único. En mi caso fue algo así, fue de hecho un profesor muy desafiante que le pedí, mi profesor de física y matemáticas, el profesor Edwin, le pedí a mi maestra de literatura. En esos momentos no era tan fanático de la literatura, me gustaba mucho su clase y tomé clases con ella por 6 años en la escuela, porque yo estuve en una primaria, secundaria y preparatoria del mismo grupo. Era el Instituto Garner de Cozumel y sigue ahí. Y le pedí a una maestra más, me parece que era a la maestra de lectura y redacción, porque era una maestra igual muy demandante, creo que fue la maestra con la que peor me ha ido en una clase de preparatoria, pero ella supo cómo cambié y cómo al final pude remontar y aprender de ella. Por eso es que lo digo, no es por teórico, o sea, no estoy dando un consejo y al final a mí me fue bien con todos. O sea, yo escogí algunos maestros con los que no me fue particularmente bien porque fueron los que mejor pueden hablar de mi experiencia. Pero nuevamente, no tomen esto como los 10 mandamientos. Esto es un decálogo, es para aconsejarlos y que vean un poco de cómo me fue a mí. Es un poco de tu experiencia particular y única, como estamos diciendo, ¿no? Cada Sí. caso es especial. A ver, ya hablamos del SAT, de los estandarizados, hablamos de los extracurriculares, hablamos las cartas de recomendación. No sé si me está faltando algo. La secundaria, ¿no? Las notas de colegio. Bueno, eso ahí sí, nada más, échenle ganas. O sea, al final de cuentas, como digo, estas universidades quieren ver que hicieron todo lo que pudieron con los recursos que tuvieron. Y el primer recurso es cómo les va en la escuela. Y ahora, sí se puede excusar, ¿eh? Si eres una persona que le hizo algo maravilloso, que creaste el primer unicornio peruano. No sé si hay un unicornio peruano de startups, pero lo digo de No, broma. Pero si creaste el primer unicornio peruano, pues supongo que sí importará poco que sacaste un 7 en matemáticas. Pero, pues, hay que echarle ganas. Hay que demostrar que lo que quiere ver la universidad es que si te aceptan, te va a ir bien. O sea, no quieren aceptar a alguien que va a entrar a Stanford, a Harvard, a Princeton y va a salirse al año. Porque eso, venga, una vez el trimestre pasado, muy chistoso, estaba con un amigo en la biblioteca y este amigo, el pobre, estaba trabajando en una tarea de cálculo multivariable. Yo tomé la clase en mi segundo año de carrera y voltea y me dice, oye, que Stanford sí es difícil, ¿verdad? Y dije, pues sí, nunca nadie dijo lo contrario. Así que son universidades difíciles y estar aquí es difícil. Son clases rigurosas, pero muy, muy gratificantes. José Luis, y no sé si esto también pasa en Stanford, pero tengo un amigo de Harvard que me contó que una vez que los aceptan y bueno, ya están ahí, pueden ver como las notas que les puso el admissions officer, ¿no? Sí, sí, puedes hacer eso. Y ver qué es lo que resultó de tu aplicación, ¿verdad? Puedes hacer eso. He escuchado experiencias variadas con ello, ¿eh? O sea, suele a veces ser como, o sea, no es, hay gente que le va muy bien y hay gente que no sale muy feliz de esos encuentros. Yo tengo que hacer el mío porque nunca lo he hecho. Nunca lo hiciste. Pues es que, mira, yo me enteré que se podía hacer eso en invierno del 2020. Entenderás que el invierno del 2020 fue una época tumultuosa en la que uno acabó regresando a su casa por un año y estudiando en México dado la pandemia. Pero acabo de volver y la verdad, hasta que tú me lo dices, se me había olvidado que eso existía. Pero sí, debería, nunca he ido por el mío, que supongo que esa Entonces, ya es tu pregunta. es una tarea pendiente. Sí, sí, o sea, no lo he hecho, pero debería voy a buscar, ahora que acabo esta llamada, lo voy a pedir. Solo como curiosidad, ¿no? Pues sí, o sea, hay cosas, bueno, ahora te voy a decir, hay una frase del novelista australiano Patrick White, que ganó el Nobel de Literatura. Tiene una novela muy buena llamada Voz sobre un explorador alemán tratando de descubrir toda Australia. Pero el punto es que hay un momento en el que Voss dice que el entender a las estrellas arruinaría su apariencia. Y es muy cierto. O sea, hay ciertas cosas que son tan bonitas como son como para tratar de entenderlas por completo. Como las flores. A mí me interesa un comino
por no usar una palabra más fuerte. Cómo funcionan las flores, cómo se reproducen. A mí me parece que simplemente son preciosas y tratar de entender su mecánica podría arruinarlas. Entonces, quizá igual hay gente que piensa así, ¿eh? No, no, no soy yo, a mí sí me da mucha curiosidad y lo voy a buscar. Pero creo que hay algo de belleza en dejar pequeños misterios en esta vida. Yo también creo que, no sé, creo que el ser humano vive para resolver misterios. Y si no hubiera misterios que resolver, creo que la vida sería muy aburrida. No sé qué opinas de eso. Pues no sé si aburrida, creo que hay muchos misterios que nunca vamos a poder resolver. O No, sea, claro, pero digo, en un supuesto caso que no hubiera. pues creo que sí, alguna vez he escrito de esto, ¿eh? Alguna vez he escrito sobre nuestra necesidad de encontrar respuestas donde no hay. Creo que es parte de nuestra naturaleza. Me gustaría poder decirte algo más interesante, pero concuerdo. Creo que es muy cierto, es una de las formas en las que vemos al mundo. José Luis, y mira, ya para ir terminando, y Ok. siempre les pregunto a los chicos del podcast si hay una frase con la que se identifican, una frase que los represente. Bueno, yo sé que a ti, pues, bueno, te has mandado unas frasesotas durante todo el podcast, pero no sé si habrá Hay, una que diga, este es de José Luis Sabado. no, no sé si de José Luis Abad, porque, Porque ¿sabes? representa a José Luis Sabado. Sí, hay muchos autores que me gustan. O sea, hay oraciones que he escrito que me gustan, pero que me representen no creo. Hay una que leí hace, te lo juro, Oscar, una semana. Y me gustó tanto que la imprimí, la tengo aquí enfrente y te la puedo leer. A Es ver, de La Tregua, de Mario Benedetti. Y dice, la seguridad de saberme capaz para algo mejor me puso en las manos de la postergación, que al fin de cuentas es un arma terrible y suicida. Es una frase que no sé si me represente, pero que he estado pensando mucho en ella y me hace pensar sobre este miedo de que a veces cuando uno sabe que tiene el potencial de hacer cosas grandes, se da por satisfecho y nunca las logra. Y es un miedo que tengo y uno que me ha agobiado estos días. Entonces es la frase que yo haría y yo diría a manera de conclusión. es una muy buena frase y de hecho, creo que justo La Tregua, no sé por dónde lo tengo, pero de esta Que es un libro excelente, ¿eh? No, no me cuentes que me faltan como 20 páginas para allá, acabar. entonces no te he spoileado. Pero Sí, sí, es una es de, belleza de libro. Es de Benedetti, ¿verdad? Sí, 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 el maestro Mario Benedetti. Porque me acuerdo que cuando yo lo leí, o sea, aunque era un cuento, creo, es un librillo, no, no es un poema, o sea, era muy Es un, poético. es un libro muy corto, son como 120, Sí, 150 es páginas. chiquitico. Pero era muy poético, ¿no? Parecía como que igual siguiera con sus poemas dentro de ese cuento. Sí, pues es que Benedetti es poeta. Es muy raro encontrar un poeta capaz de escribir novelas. Benedetti es de esos unicornios, una excepción muy grande. Muchísimas gracias, José Luis. No, hombre, gracias a ti, Oscar. Es un placer enorme poder estar contigo y poder conversar de temas tan variados. Espero no haber agobiado a la audiencia y de haberlo hecho, espero al menos me escuchasen al doble de la velocidad, que se ha vuelto normativa social y se los perdono si lo hicieron. Muchas gracias a ti, de verdad, José Luis. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Y nos vemos en la próxima. Cuídense. Nos vemos. Bye. Muchas gracias.